En esta simulación de la aplicación Ovulum, la empresa tiene 2 clínicas y el usuario con el que se accede tiene el rol de superadministrador. Te aparece esta ventana para seleccionar el centro con el que quieras trabajar, en este caso Sevilla. En la pantalla inicial puedes ver un cuadro de mando. Es importante destacar que en Ovulum se denominan interesadas a las jóvenes que han solicitado información sobre la donación de óvulos y donantes a las candidatas que nos han facilitado todos los datos que se piden en la aplicación y que luego veremos. En el cuadro de mando de Ovulum aparecen los gráficos de interesadas y de donantes clasificadas por estado. Los diferentes estados los defines tú mismo según tus necesidades de seguimiento de las donantes. Puedes hacer clic sobre cualquier barra del gráfico para obtener una lista filtrada por el estado correspondiente. Debajo de los gráficos aparecen las listas de las interesadas y donantes más recientes. Puedes hacer clic en cualquier elemento de la lista para acceder a sus datos. Aquí puedes ver todos los datos de una solicitante de información, así como sus citas y los comentarios que los usuarios de la aplicación hayan escrito sobre esta persona. Haciendo clic en citas puedes verlas, modificarlas o crearlas. Vamos a crear una visita informativa para el día 10 de marzo a las 19 horas y la asignamos a la psicóloga Susana Gómez. En la nota interna puedes escribir cualquier anotación relevante, por ejemplo que vendrá acompañada de una amiga. Estas notas internas no aparecen en el correo que recibe la interesada. Al crear la visita vuelves a la lista de citas en la que podrás ver la nueva entrada. A continuación, modificamos el estado de la interesada poniéndole contactada. De forma automática se habrá enviado un correo a la solicitante de información que en esta aplicación de demostración puedes ver en correos simulados. Este es el correo que recibirá la interesada con el logo de tu clínica y todos los datos relevantes de la cita. Adicionalmente, 2 días antes de esta, la persona recibirá un SMS de recordatorio. Si vas a calendario puedes ver todas las citas para interesadas en color azul y para donantes en color verde. Poniendo el cursor sobre la cita ves los detalles de la misma y haciendo clic puedes acceder a ella y modificarla si es el caso. En cualquier momento puedes hacer clic sobre el logo para ir a la página de inicio. En el menú de interesadas puedes ver toda la cartera de solicitantes de información, así como todas sus citas y comentarios dados de alta en la aplicación. En todas las listas de Ovulum puedes buscar un registro concreto por algún valor. Por ejemplo, si escribes MAR y pulsas Intro, la lista se filtra por la coincidencia con el valor buscado. Asimismo, dispones de los filtros para seleccionar los registros por cualquiera de los criterios que se muestran. Por ejemplo, quieres ver las interesadas cuyo estado es pendiente de respuesta y origen del contacto es correo electrónico. Al pulsar Aplicar, obtienes la lista filtrada. A través de este botón puedes crear una interesada. Desde el menú con 3 puntos puedes además ver sus datos, modificarlos o borrarlos. Las opciones descritas en el menú Interesadas son aplicables al menú Donantes. La diferencia principal respecto a las interesadas es que en las donantes se recoge mucha más información. Si accedes a Ovulum con un usuario administrador o superadministrador, te aparece el menú Configuración. En centros puedes ver o modificar los datos de los mismos y los usuarios y personal sanitario asignado a ellos. Si vas a personal sanitario puedes gestionarlos y ver o modificar a qué centros están asignados. En el caso de usuarios, puedes gestionarlos y modificar sus permisos. También puedes ver o modificar los centros a los que están asignados, entre otras opciones. Si accedes a Ovulum con un usuario superadministrador, te aparece el menú de datos maestros. Aquí puedes gestionar los diferentes conceptos utilizados en Ovulum. Motivos de visita, anticonceptivos, cómo nos conociste y así como otras tablas utilizadas en la aplicación. Si accedes a Ovulum con un usuario superadministrador y tu empresa tiene varios centros, puedes cambiar de centro desde esta opción del menú superior y acceder a toda la información del nuevo centro seleccionado. Por último, y no por ello menos importante, puedes integrar los formularios de Ovulum para interesadas y donantes en tu página web. Imagina que esta es tu página y en ella incluyes botones similares a estos.
Los datos que las candidatas introduzcan en los formularios irán a parar directamente a la aplicación Ovulum y se enviará un correo electrónico a la persona que ha rellenado el formulario y otro a tu centro.